Sí, Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Samuel 7. First of Samuel 7. 1 de Samuel está dentro de los, casi como el 10º libro o algo así. 7, el 8, ahí es el 8, creo. 1 de Samuel, capítulo 7, por favor. Quien me ayuda a leerlo en el 3. 1 de Samuel 7:3, por favor. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis, quitad los dioses ajenos y asados de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo al servir, y os librará de la mano de los filisteos. Amén. Hasta ahí, hermanos. ¿Qué es lo que dice 1 Samuel 7:3? Recordemos, siempre yo me voy en un contexto histórico, no sé por qué, creo que me gusta la historia ahorita que estoy pensando. En esta parte de Samuel ya habíamos en esta parte de la historia ya habían pasado el tiempo de los jueces. De hecho, Samuel es el último juez, es la última era de los jueces. Después de aquí que vino el tiempo de los reinados, ¿va? Pero Samuel fue el último juez. ¿Qué era un juez? Alguien que dirigía al pueblo, alguien que le pedía a Dios que lo dirigiera, que hacía, y Dios hablaba a través de él. Ese era el papel de un juez, ¿va? Era el que gobernaba, pero dirigido por Dios, ¿va? Y era como un profeta. Es la última era, ¿va? 1 de Samuel, estamos hablando de este último periodo. Antes, la historia, cuando llegamos a esta cita, ya habían pasado los jueces. ¿Cuántos años habían pasado de jueces? Es importante tenerlo nada más como un dato ahí en tu mente. Habían pasado más o menos 300 y tantos años. Entonces ya para esta época quiere decir que ya cuántos años ya llevaban de haber tomado la tierra prometida. Ya muchos, ya eran siglos los que llevaban, ¿va? Entonces es importante captar este contexto histórico, por eso les hago mención. Ya habían conquistado, pero a pesar de que habían conquistado, había unos vecinos que eran de hecho los que estaban en la zona del mar, de Egipto hacia arriba, hacia Israel. Toda esa zona del mar eran los filisteos, ¿va? Y en esta época, en este momento, los filisteos se habían llevado el arca del pacto. Ya se habían llevado el arca del pacto y ya la habían devuelto, y la devolvieron no porque quisieran. Todo eso ya está atrás de la historia, ¿va? ¿Qué era el arca del pacto? Sí, donde estaba El lugar donde se concentraba la presencia de Dios mismo. Para ellos simbolizaba, acuérdense los que estuvimos en el discipulado, era en el tabernáculo había 3 lugares, ¿no? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. El arca del pacto, ¿qué contenía? el pan, ¿cómo se llamaba? El maná, El maná, la vara la vara de y Moisés las tablas. y la tabla de la ley, ¿va? Y en esa arca del pacto, para ellos simbolizaba la presencia de Dios, ¿va? Y acuérdense que cada año, solo una vez al año, entraba el sumo sacerdote y ¿qué hacía? Pedía perdón. Pedía perdón por el pecado de todo el pueblo y nuevamente derramaba la sangre en esa arca, ¿va? Esa arca que simbolizaba la presencia de Dios para ellos, ¿qué había pasado? Los filisteos se la habían llevado, ¿va? En esta época de la historia estamos. La regresaron. ¿Por qué la regresaron? Porque les empezaron a caer maldiciones, tumores, no sé qué tanto, les empezaron a pasar a ese pueblo.
¿Por qué? Por la presencia de Dios. No les pertenecía a ellos. La arca. ¿No? El arca del pacto. Entonces, la regresaron igual con una se me fue, con una carreta, por llamarlo de alguna forma, y se la regresaron, y el arca estuvo 20 años en la casa de alguien, ¿va? Entonces, en esa época estamos, ¿va? En esa época estamos. ¿Qué pasó en el tiempo de los jueces? Ya les dije, fueron siglos, 300 y tantos años, ¿sale? El tiempo de los puros jueces. Poner atención a la historia, pues a mí me encanta regresar. En el tiempo de los jueces se levantaba un hombre de Dios, les recordaba al pueblo de Dios que ellos eran el pueblo escogido por Dios, que Dios los amaba, que Dios era, que a Dios los había rescatado, los había sacado del pueblo de Israel. Y wow, sí, vamos a arrepentirnos, seguimos a Dios. ¿Y qué pasaba? Tenían hijos, nietos, y se volvían a olvidar de ese Dios. Entonces tenían otra vez que levantar otro hombre de Dios a recordarles, y cada vez, y siempre los llevaban cautivos, les ganaban territorio, y es un ciclo de que se te olvida quién es Dios, se te olvida enseñarle a tus hijos de dónde te rescató Dios, y por lo tanto a tus hijos se les olvida decirle a tus nietos. Y es grave. Hay un estudio en una universidad, no me acuerdo ahorita cuál, no me acuerdo si es en Europa o es en Estados Unidos, no me acuerdo, pero sí saqué la foto y todo para después estudiarlo bien. Hicieron un análisis, y nosotros como cristianos tenemos cada 4 genes, o sea, el padre, los hijos, los nietos y los bisnietos. Es un ciclo, ¿va? De vida. Y es bíblico. La Biblia habla de la 3ª y 4ª generación. Es bíblico. Yo hice un estudio. La persona que entrega su vida a Cristo, el primero que entrega su vida a Cristo y que trae el evangelio a los demás, o sea, a la esposa, a los hijos, pero el primero se entrega con todo su corazón, ¿va? Les enseña a sus hijos. Sus hijos sí creen en Dios, ¿va? Sí conocen a Dios y sí buscan a Dios. Pero no con todo ese fervor del primer amor, del que conoció así casi a Dios, ¿no? Con ese golpe, por llamarlo así. A sus hijos les enseña, y sí conocen de Dios, sí buscan a Dios, sí, pero quizás no con ese apasionamiento de dar tu vida por Dios, ¿eh? Tus nietos son cristianos, sí son cristianos, pero son cristianos light, que ya no distinguen entre lo bueno y lo malo, ya permiten muchas cosas y se contaminan. Esos son los nietos, ¿va? Es un estudio de una universidad, no es cuento mío, no es cuento mío, que hicieron un análisis porque, y esos nietos tienen hijos que son tus bisnietos y son apóstatas, ¿va? Entonces, ojo, ellos decían, ¿por qué estamos en un ciclo así? Y vuelven a aparecer otras generaciones y es lo mismo, y es lo mismo, y es lo mismo. Quizás nosotros, yo no imagino en el pueblo, por eso les conté toda esta historia, en Josué todos pelearon por la tierra prometida, los hombres salían a pelear. Lo que vieron, ahorita lo vamos a ver, porque aquí esta parte viene como Dios los ayudó. Dios les ayudaba en todo, ellos no eran hombres de guerra, no eran hombres que tuvieran armas. ¿Quién era el que tenía en esa época el monopolio del armamento, de las espadas, de los escudos, de hierro? ¿Quién? Los filisteos, no ellos. Si tú querías tener una espada, tenías que irla a conseguir al pueblo filisteo. ¿Y qué le ibas a decir? Véndeme la espada para matarte. ¿No? El único que tenía el monopolio, así les digo, el monopolio eran los filisteos, ¿va? Sí. Entonces, se me fue el avión. Pero bueno,
Ese es un ciclo que hay y que tenemos que poner atención nosotros. Yo no sé qué generación seas, en qué conociste a Dios. Quizás tú seas el que wow, conociste a Dios primero y de ahí vino el evangelio a tu casa, a tu familia. Tienes que poner atención. Ya les decía, ya me acordé. Esos hombres que vieron cómo Dios les ayudó en la batalla, se les olvidaba cuando regresaban a sus casas, se les olvidaba decirle a sus hijos, fue Dios el que me ayudó, fue Dios el que hizo las maravillas. Se les olvidó, porque esos hijos conocían a ese Dios, pero no vieron las maravillas. Por eso la Biblia dice, no te canses de decirles lo que Dios ha hecho por ti. No te canses en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando te levantes, cuando comas. Por eso dice eso la Biblia. ¿Por qué? Porque se te va a olvidar. No lo van a saber, no van a saber cómo Dios te ha ayudado, cómo Dios te ha protegido, cómo Dios te ayudó. ¿Sale? Entonces, esos guerreros valientes, porque sí eran valientes, eso indiscutiblemente, porque irte a enfrentar con un pueblo de miles y que Dios te diga, no tengas miedo, yo te voy a ayudar, hijo, ¿no? Eso sí se necesita, por lo menos necesitaba valentía. Sin espada. ¿No? Y tú con palos, ¿no? Entonces, eso se les olvidó a sus hijos contarles. A sus nietos eran hombres que ya estaban haciendo negociaciones para casarse con los otros pueblos y contaminándose de sus ídolos, ¿va? Eran esos nietos, esos hombres valientes que conquistaron. Sus nietos son los que hicieron negociaciones, mejor me caso para que estemos en paz, mejor somos amigos. Ya no le veías lo bueno, ya no distinguías entre lo bueno y lo malo. Ellos tenían otros dioses, pero bueno, está bien, pero vamos a estar en paz. Vamos a estar en paz. No distinguieron, ¿sale? Y ya, pues ya no te digo, los bisnietos ya perdidos, y Dios en su misericordia tenía que volver a levantar otro hombre de Dios a que les recordara a Dios. Entonces, estamos en esta parte de la historia, ¿va? Entonces, ¿qué decía Samuel 7:3? ¿Lo puedes repetir, hermano, por favor? Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servir, y os librará de la mano de los filisteos. Aquí vamos a cortar. ¿Qué le dice aquí? Deshazte de tus dioses ajenos. Están en esta parte de la historia. Y Samuel convoca al pueblo y le dice, deshazte de tus dioses ajenos. Yo te pregunto, ¿qué dioses tienes? ¿A qué Dios sirves? ¿Quién es el que ocupa el primer lugar en tu vida? ¿A qué le dedicas tu tiempo? ¿Qué para ti es lo primordial? ¿A qué le das prioridad? ¿A qué le das prioridad? ¿Sí? Dice, y aquí dice Dios, deshazte de esos dioses ajenos y de las imágenes de Astarot. Quita todo lo que adoras que no sea Dios. Dios que hoy que Dios nos manda, quita a todo lo que ocupe el lugar que solo le puede pertenecer a Dios. Y aquí yo voy a balconear al hermano Jesús, por ejemplo. Perdón, hermano, pero quedas re bien en el ejemplo. Cuando estábamos en el otro local, llegábamos a la oración o llegábamos a matrimonios y yo lo veía pasar y se iba al gimnasio. Perdón, ya te balconeé. Su prioridad era esa. ¿Estás de acuerdo? Estaba mal, estaba bien, en su momento era su prioridad, ¿va? Al Dios empezar a enamorar, a empezar a escuchar de Dios, al todo, hoy déjame decirte que el martes, el jueves, hoy domingo, la verdad que el primero que está es Él. Si fue al gimnasio o no, no sé. Sí fue bueno. Pero ya le da lugar,
le da lugar al gimnasio, pero no se lo quita al estar aquí a Dios. Él creía que no lo veía, yo creo, porque se paraba del otro lado. Dije, vaya un momento, eso es lo importante. Dije, mientras que quiere escuchar de Dios, hay esperanza para cualquiera. Cuando ya no quieres escuchar de Dios, ya, perdón, híjole, ya es bien complicado. Pero mientras que tú quieras seguir escuchando, y luego llegaba ya después del gimnasio, ya cuando nos íbamos en el amén, ¿no? O sea, así era, pero bueno, ese me quedó ver bien. ¿A qué le das prioridad? ¿Está mal que vaya al gimnasio? No, no está mal. No está mal. Pero no le des el lugar que le corresponde a Dios. Si vamos a congregarnos ahorita a tal hora, pues háceselo a Dios. Y después te vas al gimnasio, después haces lo que quieras, ¿va? El atender tu casa, no sé. Dice, quita todo lo que adoras, todo lo que le pertenece a Dios, su lugar, su tiempo, tienes que quitar. Hoy Dios te lo dice. Y dice aquí, dediquen su corazón al Señor y obedézcanos solamente a Él. A veces no nos gusta obedecer a Dios. ¿A quién obedeces? Yo te preguntaría hoy, ¿a quién obedeces? Dice aquí, solo a Dios. O sea, Dios te dice, solo obedécelo a Él. Pero a veces nos agrada más pues lo que oímos pues en el Face o la amiga, no, pues mejor eso, no lo que dicen. A veces la palabra te confronta. La palabra de Dios siempre te va a confrontar. Te va a confrontar y ¿qué crees? A veces no te agrada lo que te dice. Y qué bueno, porque quiere decir que Dios te está hablando, qué bueno. Pero la palabra de Dios rara vez te dice, bien hijo, vas bien, súper bien, wow. Rara vez. Casi siempre Dios te está enseñando, te está instruyendo, te está confrontando, te está diciendo, esto está mal. ¿Va? Y yo aquí te preguntaría, cuando Dios te dice algo, ¿sí lo haces? ¿Sí buscas hacerlo? ¿O solamente escoges qué obedecer y qué no? Ay, no, esto sí, esto no. Ay, no, esto no. Cuando algo, Dios te dice, que algo en su palabra te dice, y no te agrada, ¿qué haces? ¿Qué haces? Yo te preguntaría, la Biblia dice que vaya, que está bien pedir consejo, pero yo te preguntaría, ¿a quién le pides consejo? Necesitas buscar amistades cristianas. Yo hace rato les decía, si podemos rescatar algo de lo de matrimonios, de los jueves de matrimonios, es que por lo menos hicimos amistades, ¿no? ¿Quién sabe si se rescataron los matrimonios? Pero amistades sí hicieron. Y qué bueno, y qué padre. Busca, fomenta eso, no lo perdamos. ¿Por qué? Yo no me imagino a cualquiera de los que venían a matrimonios preguntándole a cualquiera de ellos, oye, ¿sabes qué? Es que pasó esto y el otro y estoy bien enojado, y yo no me imagino entre ustedes diciéndole, no, pues dale una cachetada, bofetéatelo, desdéñatelo, o déjalo, ya es demasiado. O sea, entre nosotros no creo. Espero. Busca amistades cristianas. ¿Qué dice Dios? ¿No? Yo creo que entre nosotros diríamos chifles. Bueno, ¿qué nos dice Dios? ¿Qué dice su palabra? ¿No? ¿Qué dice su palabra? Venimos en la historia venimos de mucho machismo, de muchos hombres que golpeaban a sus mujeres. Hoy es imposible que pase por nuestra mente hacer eso. Debería ser imposible que pasara por mi mente golpear a mi esposa, ¿no? Pero si tú vas con uno cristiano, ¿qué te va a decir? Hermano, es que yo tengo ganas de darle una porque no entiende, ¿no? Pero si vas a lo mejor con tus amigos del mundo, con
con los que toman, con los que... No, sí, no le des una, dale dos. Pero si vas con uno cristiano, ¿qué te va a decir? La Biblia dice, trátala como vaso frágil, porque se rompe y nos rompemos nosotras. Sí, nos rompemos. Una palabra de ustedes dada en un momento incorrecto, de una forma incorrecta, nos rompe. Así somos. ¿Va? Entonces, si quieres un consejo, búscalo con alguien que conoce de Dios. Y luego termina diciendo, entonces Él los rescatará de los filisteos. ¿Quiénes son los filisteos? ¿Quiénes son los filisteos hoy en día? Bueno, ¿quiénes son los filisteos hoy en nuestras vidas, más bien? El alcohol, la droga, el sexo. Son nuestros enemigos. Los filisteos representaban al enemigo del pueblo de Dios. ¿Y también eran de Israel? No, estaban en la tierra de Canaán, estaban en esa tierra. Es lo que vamos a ver en el panorama, ¿no? Que estaban los judíos y dentro están, y aparte están los filisteos. Ellos tenían aquí en Egipto está aquí, Israel está acá, Jerusalén, ¿verdad? Y en esta parte es el mar, ¿va? En esa parte ellos tenían posicionados, estaban en 5 ciudades, ¿va? El camino corto era salir de Egipto y seguir toda esa línea, pero Dios sabía que les iban a hacer guerra y los filisteos eran los que tenían las armas de hierro, tenían los escudos, tenían las espadas. Entonces hicieron un pueblo que había crecido en el desierto, que no tenía tantas habilidades, pues simplemente como experiencia, porque puedes tú, prepararte mucho, pero otra es tu realidad cuando vas a combate, ¿no? O sea, alguien que hace mucho, entrena karate. Una cosa es entrenarlo en tu dojo y otro salir a un combate y te enfrentas con otros, ¿no? Con otra disciplina, con otros hábitos, y ahí te mides, ¿no? Entonces, por mucho que ellos hayan entrenado, no sé, el pueblo filisteo era un pueblo poderoso, era un pueblo que tenía armas, era un pueblo que tenía armamento, que le podían hacer los podían vencer. Entonces lo que Dios hace fue darle toda una vuelta para que no pasaran por ahí. Entonces los filisteos eran enemigos del pueblo de Dios, así textual, era el enemigo, los enemigos, sí. ¿Quiénes son los filisteos hoy en tu vida? Todo tu enemigo, llámale como sea, porque a lo mejor el enemigo de tuyo eres tú mismo. Quizás eres tú mismo, ¿no? Todos tus hábitos, tus malas formas, no sé. Los filisteos eran el pueblo de donde salió Goliat. A lo mejor eso ya les suena más, ¿va? Eran de ahí. Era enemigo del pueblo de Dios. Son los que se apoderaron del arca de la alianza, lo que les decía hace rato. La palabra Palestina procede de la palabra filisteo. Si hoy te suena Palestina, bueno, procede de la palabra filisteo. ¿Quiénes eran sus dioses? Para que me des idea. Era Dagón, Baal y la diosa de Astarte. ¿Tres? Bueno, eran politeístas, pero te digo los principales. La diosa de Astarte, dice la Biblia que tenían altares en cada esquina de la diosa de Astarte. No sé si hoy te suene algo parecido a nuestra realidad. ¿Va? Entonces desde allá viene su influencia. Y es lo mismo, porque habla de lo mismo, es la misma idolatría, la misma idea, ¿va? Darle la gloria a todo menos a Dios, al que merece ser honrado. ¿Sale? Luego seguimos leyendo, por favor. En el 5, hermano, por favor.
Ah, no, en el 4, ¿verdad? Sí. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Ahí paramos. Así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes. Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué tienes imágenes? Pero nos pasa, o sea, nos pasa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy? Quitar todo lo que no ocupe el lugar correcto en nuestras vidas. El que tiene que ocupar el primer lugar, nuestra adoración, es Dios. Seguimos en el 5. Pero explicarlo, ¿no? Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Ajá. Y síguele, hermano, por favor. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron ahí, contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Ok, hasta ahí. ¿Qué hicieron el pueblo de Israel? Buscó a Dios. Se arrepintieron. ¿Sale? En ese momento ayunaron. ¿Qué es ayunar? No consumir alimentos. Prescindir de algo. Ajá. ¿Y para qué? Para buscar a Dios, adorar a Dios. En ese momento se arrepintieron. ¿Va? A veces te pasa igual. No dices, no, Señor, ya me arrepiento ahora sí. Ahora sí. Viene la voluntad. Inicia año, tengo que ir con todo, ahora sí, adorarte y decides adorar a Dios, confesar tus pecados, orar y ya ver qué sigue en el cielo. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Hasta ahí. Cuando el enemigo ve que decides cambiar, que decides arrepentirte, ¿qué pasa? Decide atacar. Decide atacar. Entonces que no te caiga de sorpresa. O sea, el enemigo se enteró, están todos reunidos, adorando a su Dios, alabando a su Dios. Ataquemos. Ataquemos. Cuando tú decidas realmente buscar a Dios, servirlo a Él, que Él sea lo primero en tu vida, ¿qué va a pasar? Va a venir el enemigo. ¿Y qué dice aquí? El miedo invadió a los israelitas. El miedo invade. Esto quiere decir que va a venir a tu vida miedo. ¿Y para que algo te dé miedo? Es que puede venir algo feo. Una enfermedad, quedarte sin trabajo, un problema en la familia muy fuerte. O sea, algo que te dé miedo. O sea, que alguien pase en la calle y te diga feo. ¿No? Algo que te asalte. Algo que realmente te venga a tu vida y te mueva. ¿Sí? Sigamos, por favor. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no cesen de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Ajá. Síguele, hermano. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Ya, hasta ahí. ¿Qué pasó? Ellos estaban buscando a Dios, el enemigo se entera y te quiere desanimar. A fuerzas el enemigo va a buscar eso. Amedrentarte, darte miedo, desanimarte. Hoy que estoy haciendo bien las cosas. Hoy que me quiero portar bien. Hoy que no sería la tentación. Hoy que, no sé, hoy que sí me congrego. Hoy que, y puedes decir una lista de cosas buenas. Va a venir el diablo a atacarte. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué te viene a la mente? ¿Te desanimas? ¿Te da horror? ¿El miedo? ¿Qué pasa con el miedo? Paraliza. El miedo paraliza, eso es lo peor. Y que te hace no hacer nada. Muchas de las cosas cuando te asaltan y cosas así, es porque el miedo te paraliza. Y nos volvemos vulnerables. Pero en realidad podríamos no ser víctimas. Pero bueno, salvo que vengan con un arma, ¿no? De ahí ya, ¿qué hacemos? Aún así,
¿Qué tiene que practicar? Bueno, dice que rogó al Señor que los ayudara, y el Señor, ¿qué va a hacer? Siempre lo va a hacer. Ayuda. Te contestó, te ayudó. A veces no como tú quieras. A veces no es de la forma ni de la manera que quieras. Porque a veces es el que te resuelve el problema. A veces es que sana a la persona en ese momento. ¿Lo puede hacer Dios? Claro, lo ha hecho también. Pero más bien es cómo Él lo quiere hacer. Y tú le tienes que dejar a Él su soberanía. Pero tienes que saber que Él siempre va a estar ahí. Es una seguridad. Que si tú buscas a Dios, sí o sí Él va a ayudarte. Si tú estás decidiendo buscar a Dios y que Él sea el Señor de tu vida, Él va a ser tu ayudador. Él te va a contestar. Quizás, te vuelvo a repetir, no como tú quieres, ni como nuestra mente piensa. Pues nuestros pensamientos son finitos, acuérdate. El de Él son más altos. Si llegáramos a pensar como Dios piensa y viéramos el escenario como Él lo tiene, wow, ¿no? Ya viviríamos en paz, yo creo. Síguele, hermano, por favor. En el 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tomó aquel día con una espada sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Ok, ¿qué es lo que pasó? Y así eran todas las batallas de Israel. ¿Qué dice aquí? Habló con voz de trueno. En ese momento estaban adorando a Dios, estaban ofreciendo sacrificio. ¿Qué es ofrecer sacrificio? Reconocer que necesitas ser perdonado. Ese es el símbolo del sacrificio, ¿va? Que no te necesitas a fuerzas arrepentirte, pedir perdón. A eso se refería en ese momento. Dice, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Dice, pero ese día el Señor habló con voz, con una poderosa voz de trueno desde el cielo. ¿Te imaginas? No sé qué habrá pasado en el cielo, pero aquí dice que una voz de trueno desde el cielo. Me imagino que empezaron a ver relámpagos. Me imagino que en el cielo empezó la batalla, O sea, no me imagino. O sea, pero imagínate qué pasó en el cielo que causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. ¿A quién derrotaron? A su enemigo, pero no cualquier enemigo, al que tenía todo para vencerlo. Tenía todo para vencerlo. Tenían el armamento. Era un pueblo fuerte. Era un pueblo que si tenía armas, estaba capacitado para pelear. ¿Sí? Tenían la habilidad para cargar una espada. Vemos cuando David con Goliat, que le dan la espada, le dan toda la armadura que tenía el rey. David no pudo con eso. Se necesitaba practicar. Se necesitaba la habilidad para cargar esa espada, cargar ese escudo. Tenían que entrenar. Ellos el pueblo de Israel era un pueblo que no estaba habilitado para eso. ¿Va? ¿Qué dice? Dios causó algo en el cielo que los confundió. Y si vemos cada batalla, ¿quién ayudó? ¿Por qué vencía el pueblo de Israel? Era Dios, no eran ellos. No eran ellos. Y si Dios te dice, yo te ayudo, es yo te ayudo. Yo estoy contigo, yo estoy contigo. Dice, causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron con palos a un pueblo que tenía espadas. Acuérdense que la Biblia más adelante dice que Samuel era el único que tenía una espada. Era el único. Los demás peleaban El rey. como pudieran. Entonces, ¿quién es el que te da la victoria? Dios. Pues necesitas buscarle, necesitas confiar en Él, necesitas creerle a Él, necesitas creerle que Él es Dios,
que Él es el Todopoderoso, que el Todopoderoso está de tu lado. El Dios que hace lo imposible, adoramos hacia Dios. Él es el que hace lo imposible. Lo que parece imposible, Él lo hace posible en tu vida. Él es el que abre la puerta que ha estado cerrada. Y cuando Él quiere, la abre, pero también es el que cierra. Y hay veces que por más le hagas y por más le hagas, no se abre la puerta. Ahí tienes que preguntarte, Señor, ¿por qué no abres la puerta? A mí me ha pasado más de una vez. Y cuando me doy cuenta, digo, Señor, gracias por no abrir esa puerta. Me salvaste, me ayudaste. Tú sí ves el panorama desde arriba, no como yo lo veo. Dicen, los hombres de Israel los persiguieron hasta Milpa, hasta el lugar abajo de Belcar, matándolos a lo largo del camino. ¿Te imaginas el terror que les dio los filisteos? El miedo que dijimos paraliza. Ya no se defendían. Los iban matando en el camino con palos y ellos con escudos y con espadas. No es comparable. No es comparable. Cuando Dios está contigo, aún siendo lo insignificante que seas en poder, en conocimiento, en talento, en posición, el que va contigo es el Todopoderoso y es el que hace la diferencia en tu vida. Amén. 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 Hoy te pregunto, hoy te recuerdo, ¿quién pelea por ti? ¿Quién es el único que puede rescatarte de esta gran manera? ¿Quién es lo que hace por ti? Él te puede salvar, pero necesitas buscarle. Realmente necesitas buscarle. En el 12, vamos a leer el 12, por favor. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y es un claro ejemplo de un pueblo que se desviaba más de una vez. Hasta este tiempo, hasta este momento, hasta esta cita del 7:3, un capítulo anterior habían pasado años, 20 años. Buscas en el contexto. Un pueblo que no buscaba de Dios, pero cuando buscó de Dios, Dios les volvió a ayudar en la batalla. ¿Y qué dice? Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Hoy meditas en todo lo que Dios te ha ayudado. Y aún sin que realmente lo busques. En todo lo que te ha ayudado Dios y aún sin que realmente te comprometas con Él. Hasta aquí, dice, hasta aquí me ha ayudado Dios. Hasta aquí me ha ayudado Dios, hasta aquí ha alcanzado sus misericordias, que son para todos, salen para todos las misericordias, sean hijos o no sean hijos. Pero hasta aquí ha alcanzado su misericordia, y aún sin buscarlo. Porque Él es bueno, es su naturaleza. Vamos a ponernos de pie, por favor. Cierra tus ojos y vamos hoy a meditar. Vamos a meditar. Yo te voy a pedir, hoy cierra el año, hoy cerramos el año. Estamos en los últimos días y podemos ver hacia atrás y la verdad es que la misericordia de Dios siempre ha estado ahí. Su gracia, su favor, su amor, Él siempre me ha ayudado. Pero hoy me gustaría que hoy tú le dijeras a Dios, realmente quiero seguirte, realmente me quiero comprometer contigo, Señor. Yo te voy a pedir, te voy a guiar en una oración en la que pidas perdón. Pídele perdón a Él. Dice la Biblia que no hay uno solo bueno. Quiere decir que no somos buenos y pecamos.
Yo te voy a pedir que hoy te pongas a cuentas con Él. Y quizás le has buscado y quizás te congregas. Pero a lo mejor necesitas aún tener más compromiso con Él. Vamos a orar. Yo te pido que sean tus palabras, que seas tú mismo diciéndole a Dios: Señor, yo te pido perdón, Padre. Hoy te pido perdón por lo que no hice en el año, por lo que, Señor, la verdad, por flojera, por desidia, Padre, dejé de buscarte, Padre. Dejé de buscarte, tener mi devocional de todos los días, el adorarte, el ponerte a ti, Señor, como la prioridad de mi vida, el ponerte a ti como el Señor de mi vida. Perdóname, Señor. Enséñame, Padre, a que tú eres mi Señor, a ponerte cada circunstancia delante de ti, Señor. Cada decisión, Señor, ponerlo delante de ti, Señor. Te pido, Señor, que tú me perdones, Señor. Perdóname, Señor, si me ha faltado compromiso contigo. Perdóname si no te he buscado como debería. Perdóname porque a veces me desanimo, Señor, y ya no quiero, Padre. Yo creo que me has fallado, Señor. Hoy te pido perdón. Hoy te pido perdón, Señor. Perdóname, Padre. Te pido que me perdones, Padre, pero hoy quiero, Padre. Yo quiero, Señor, decirte que quiero que seas mi Dios. Me quiero comprometer contigo, Señor, a buscarte todos los días, a anhelarte todos los días, a que tú seas mi fuente, Padre, de vida. Que cuando, Señor, si yo no voy a la fuente que eres tú, Señor, me muero, Padre. Que te tenga con esa mente, Padre. Que eres la fuente de vida, Padre. La fuente, Señor, de todo, Padre. Eres tú, Señor. Yo hoy me quiero comprometer contigo a buscarte de todo mi corazón. Tú siempre eres fiel. Tú siempre, Señor, eres fiel. No cambias, Padre. Y aún, Señor, aún en mi debilidad, aún en mis errores, Señor, tú me has ayudado, Señor. Aún ahí tú has sido bueno, Padre. Aún, Señor, en que me he olvidado de ti, Señor, tú me has ayudado, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Empiézale a dar las gracias por todo lo bueno que Él ha sido contigo, porque hoy estás aquí, porque tienes vida, porque tienes salud, porque tienes un trabajo, porque la gracia y la misericordia están en tu vida, porque tienes un sustento. Gracias, Señor. Gracias porque todo eso proviene de ti, Señor. Es por tu favor a mi vida, Señor. Hoy te doy las gracias, Padre, porque tengo un techo, Padre, donde dormir. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por todas las habilidades que tú hoy me has dado, Señor. Gracias. A ti te doy la gloria y la honra, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque hasta aquí tu gracia y tu misericordia han estado conmigo, Señor. Gracias, Padre, porque hasta aquí tú me has ayudado, mi Dios. Gracias. Gracias, Señor, porque no es porque yo haya sido fiel, sino porque tú eres fiel, Señor. Porque tú eres fiel, es que me has ayudado, Señor. Gracias. Porque hasta el día de hoy, Señor, tengo vida, Padre, tengo tantas bendiciones, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Te doy la gloria y la honra, Señor. Te doy todo el honor, te doy toda la gloria, Padre. Gracias. Gracias porque hasta aquí tú me has ayudado. Hoy pongo delante de ti mi vida. Quiero, Señor, comprometerme con el Dios eterno, con el Todopoderoso. Quiero buscarte realmente todos los días de mi vida, Señor. No quiero ser esa generación, Señor, que apostate de ti, Señor. No quiero que mis hijos apostaten de ti, Señor. Ayúdame a hacer lo correcto. Ayúdame, Señor, a enseñarles de ti, Señor.
Gracias, Padre.